Cuanto más estudia la humanidad el espacio, cada vez queda más clara una verdad simple. El universo es mucho más misterioso de lo que estamos acostumbrados a pensar. Lanzamos sondas a planetas lejanos, observamos los límites del sistema solar e intentamos entender las leyes que rigen el espacio. Pero casi cada nuevo descubrimiento genera aún más preguntas. ¿Por qué algunos planetas se comportan de manera tan extraña? ¿Qué se esconde en los rincones más remotos de nuestro sistema? ¿Y qué secretos se esconden en las profundidades del espacio, a donde el ser humano aún no puede llegar? Cuantos más videos sobre temas espaciales hago, más me asombra la complejidad y el misterio de las leyes del universo. Responde una pregunta sencilla. ¿Se puede mirar más allá del horizonte? Por supuesto. Solo hay que avanzar un poco y veremos lo que está oculto detrás de él. Y en el planeta del Principito eso es aún más fácil de hacer. Si lo deseas, en el asteroide B612 puedes ver varias docenas de amaneceres al día. Para eso solo tienes que mover la silla más cerca del horizonte. Pero el fenómeno del que vamos a hablar ahora no pertenece a la categoría de obstáculos fáciles de superar. Más bien, es imposible superarlo. Vamos a hablar sobre el horizonte de sucesos de un agujero negro. Continuará. Empecemos con la terminología. ¿Qué es el horizonte de sucesos? Es una hipersuperficie tridimensional que delimita la región alrededor del monstruo cósmico. Esa línea imaginaria bien podría llamarse el punto de no retorno o un boleto de solo ida, porque todo lo que queda más allá de ese límite se pierde para el observador para siempre. Incluso los fotones de luz superrápidos. Un objeto o ser vivo que caiga en ese vórtice infernal, tarde o temprano llegará al punto de singularidad en el mismo centro del agujero negro. Pero lo más probable es que el objeto no llegue intacto a su destino final. Antes de eso será destrozado por una fuerza de gravedad increíble, sin igual en todo el universo. ¿Por qué pensamos que ahí hay una singularidad? Después de todo, no se sabe con certeza qué hay dentro de un agujero negro. La información sobre esto está clasificada por la propia naturaleza y protegida por barreras de leyes implacables. La humanidad sigue haciendo conjeturas, las cuales podrían confirmarse si fuera posible viajar más allá del horizonte de sucesos y regresar. ¿Es esto posible? Para empezar, averigüemos de dónde provienen los agujeros negros. Los astrofísicos lo saben con certeza. Las estrellas masivas que viven una vida demasiado rápida según los estándares del cosmos, eventualmente se convierten en estas formaciones masivas. ¿A quiénes se puede considerar verdaderos candidatos a ese título en el futuro? Astros que consumen su combustible en decenas de millones, no miles de millones de años, y que reúnen en sí mismos varias centenas de masas solares. Cuando las reservas de hidrógeno se agotan, megatoneladas de materia estelar colapsan instantáneamente bajo la influencia de una gravedad infernal. Ardiendo como antorchas, las estrellas generan destellos inimaginables y se comprimen tanto que las partículas que componían los antiguos astros literalmente se fusionan unas con otras. Algunas de ellas se convierten en estrellas de neutrones. Pero los objetos especialmente densos y pesados se transforman en monstruos invisibles del universo. Son tan masivos que literalmente se hunden a través del tejido espacial, creando una depresión o un embudo. Teóricamente, cualquier cuerpo puede convertirse en un agujero negro, incluso el Sol o la Tierra. Por ejemplo, para que nuestro planeta se convierta en un imán invisible, su radio, manteniendo el mismo peso, tendría que ser de 1 centímetro. Y para el Sol esa cifra sería de 3 kilómetros. La compresión crítica de un cuerpo se llama radio de Schwarzschild. Y ahora, volviendo a la pregunta planteada al inicio del video, preguntemos una vez más. ¿Es posible escapar del abrazo inhóspito de los agujeros negros? La física en este asunto es inflexible. Para alejarse de cualquier cuerpo es necesario alcanzar la velocidad de escape. Esos son 11 kilómetros por segundo. Para el Sol son 617.7 kilómetros por segundo. Para un agujero negro, la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, y como se sabe, es imposible alcanzar eso. Entonces, ¿terminamos la conversación? Ya que no se puede abandonar el horizonte de sucesos, es mejor dejarlo así. Pero somos personas persistentes, así que intentaremos profundizar más.
¿Y si intentamos atar algún objeto con un cable increíblemente resistente a la nave y bajar el objeto a la oscuridad total del agujero negro? O usar un elevador para ese propósito. ¿Es posible sacar el objeto de vuelta como si fuera una sonda de barco desde las profundidades del océano? Parecería que no hay nada de especial aquí. Se sumergirá, explorará las vastedades de la trampa universal y, finalmente, satisfará la aguda curiosidad de la humanidad. Lamentablemente tenemos que decepcionarlos, pero no en este universo. El siguiente escenario es el escenario más probable. En una situación así ocurre una espaguetización gradual y el arrastre hacia la oscuridad del agujero, no solo del objeto atado al cable, sino también de la propia nave. Y todo esto inevitablemente se dirigirá hacia el Sancta Sanctorum, la región de la singularidad, el punto de inicio y final de todo. En este caso, el tamaño del embudo no importa. El principio de no retorno es el mismo para todos los tipos de agujeros. ¿Y qué pasaría si una persona que está justo al borde del horizonte de sucesos intenta sumergir solo una mano o un pie en el abismo de ese terrible embudo? ¿Se podría retirar de inmediato? De ninguna manera. Como ya se dijo, todo lo que cae en las garras del agujero nunca regresa. Solo queda esperar la misericordia del astronauta cercano, quien le cortará la extremidad al valiente antes de que sea absorbido por completo. ¿Y qué hay de la declaración optimista de Stephen Hawking, quien instaba a no rendirse, asegurando que incluso de este ataúd cósmico hay una salida? Existe, aunque la verdad no es para nada como nos gustaría. El hecho que puede consolar un poco al viajero que ha caído en un agujero negro es que no es eterno, gracias a la física cuántica. El tiempo de vida de la información mortal es enorme, pero todo termina alguna vez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el horizonte de sucesos existirá hasta los últimos milisegundos de vida del agujero negro, hasta el momento en que su masa llegue a ser cero. Y es aquí donde llegará la liberación. Stephen Hawking afirmaba que en las horas de la desintegración final del agujero negro, el embudo se deshace de la información sobrante, escupe julios en forma de radiación y la potencia del grito final de la bestia cósmica puede alcanzar hasta 5 millones de megatones de TNTS. La información que emitirá el agujero durante ese tiempo incluye también datos sobre los cuerpos que alguna vez cayeron en las entrañas del monstruo. Esto se puede comparar con las urnas en el columbario. Las cenizas guardan fragmentos de información sobre la persona incinerada, pero ya no sirven para nada más. Aunque desde el punto de vista de la física, esta explicación extravagante resuelve la paradoja sobre la transformación de la energía y su inmortalidad. Es una lástima que no haya nadie para admirar eventos tan impresionantes, porque para ese momento en el universo ya no quedará ni una sola estrella ni otra fuente de luz. Si en el momento de la muerte del último agujero negro alguno de nosotros pudiera ver eso, la imagen sería asombrosa. En medio de la oscuridad total y el vacío, que durarían 10 a la centésima potencia de años, de repente ocurriría un destello deslumbrante, el último rayo de luz en el cosmos. Y entonces, la silenciosa explosión de la trampa del agujero negro finalmente liberará a aquellos que alguna vez cayeron imprudentemente en sus redes. Así que, en realidad, sí existe una salida de los brazos de un agujero negro, pero la información sobre esto tiene poco sentido práctico para nosotros, aunque es colorido e interesante para crear imágenes imaginarias. La conclusión es obvia. Hasta que la humanidad no cuente con suficiente conocimiento y no perfeccione la tecnología, es mejor no acercarse a los agujeros negros, sino admirar estos objetos aterradores desde lejos, usando los oculares de los telescopios. El planeta Tierra pertenece al grupo de cuerpos celestes que giran alrededor de su estrella madre. Los hermanos y hermanas en esta familia cósmica son tan diferentes entre sí que surgen grandes dudas sobre su parentesco cercano. Juzguen ustedes mismos. Es difícil encontrar similitudes entre el enorme Júpiter gaseoso y el ardiente Mercurio, o entre la hospitalaria Tierra y la venenosa Venus. Sin embargo, estos planetas pertenecen al enorme conglomerado llamado Sistema Solar. A muchos de ellos, los terrícolas enviaron sondas interplanetarias en diferentes periodos de tiempo. Algunas sondas aterrizaron en la superficie de los cuerpos celestes, mientras que otras pasaron cerca recopilando información. Por ejemplo, Venus cubierta de niebla fue investigada por varios aparatos: Venera 1 Vega, Mariner, Magallanes y otros.
Pero la contribución más importante al estudio de este gigantesco asesino, que baña montañas y valles ardientes con ácido sulfúrico concentrado, la hizo la sonda japonesa Akatsuki. Sin embargo, incluso antes que ella, los aparatos mencionados anteriormente desmintieron el mito sobre los supuestos paraísos exuberantes que cubrían densamente las laderas de Venus. Pero la nave espacial del organismo japonés de investigación aeroespacial revolucionó la percepción de la humanidad sobre este mundo infernal y absolutamente muerto al observarlo más de cerca. Pero el inicio del proyecto creado por el país del sol naciente no fue muy sencillo. Al principio, la misión se enfrentó a una serie de problemas, lo que provocó que su realización se retrasara 5 años enteros. Desde el cosmódromo de Tanegashima, la nave despegó en mayo de 2010, pero solo entró en la órbita de Venus en 2015. A pesar de esto, Akatsuki envió a la Tierra una gran cantidad de material fotográfico valioso y datos científicos, los cuales aclararon significativamente nuestra comprensión sobre el misterioso y extraño planeta. Durante algún tiempo, el aparato se convirtió en el único satélite artificial de Venus, porque, como se sabe, el cuerpo celeste nunca llegó a tener acompañantes naturales. ¿Por qué la sonda no aterrizó en la superficie del planeta? Aquí todo es sencillo. Las condiciones allí son tan desfavorables que los científicos hasta ahora no han sido capaces de construir un vehículo lo suficientemente resistente, capaz siquiera de atravesar su atmósfera sofocante, mucho menos de moverse por Venus, que quema y destruye cualquier objeto que cae en ese terrible entorno. ¿Qué se puede decir sobre el propio Akatsuki? Se trata de un aparato que pesa 640 kilogramos, de los cuales 34 kilogramos corresponden a la carga útil. La sonda está equipada con paneles solares que le suministran energía, y los ojos del IMS son las cámaras IR-1 e IR-2, y además otros 3, un detector de rayos, uno de onda larga y uno ultravioleta. Las dos primeras, en diciembre de 2016, de repente empezaron a consumir más energía de lo normal, lo que desconcertó bastante a los especialistas japoneses en cibernética. Los científicos no pudieron entender durante mucho tiempo la causa de este repentino aumento y al final se vieron obligados a apagar las cámaras. Con el tiempo, todo se aclaró. El factor que afectaba de manera destructiva el funcionamiento de los dispositivos resultó ser bastante banal. La sonda fue afectada por una poderosa radiación cósmica, lo que dañó parte de su equipo interno. Entonces, ¿fue en vano que Akatsuki recorriera el difícil camino del samurái? ¿No fue en vano que se invirtieron $210 millones en la misión? Años de actividades de exploración planetaria han demostrado que no. Todos los esfuerzos realizados tuvieron sentido. En primer lugar, el objetivo de la sonda fue la atmósfera venusiana de varios kilómetros de espesor. Pero primero, hagámonos la pregunta: ¿qué sabíamos sobre Venus después de décadas de meticulosas investigaciones a distancia? Sabemos que el planeta está mucho más cerca del Sol que la Tierra. A una distancia de 108 millones de kilómetros, el tamaño de Venus es muy similar al de la Tierra y su año dura casi 225 días. El planeta gira en sentido contrario, siendo una notable excepción a las reglas cósmicas. Pero como ya se mencionó, dentro de la misión, a los astrónomos les interesaba especialmente la atmósfera de Venus, la más densa de todas las que envuelven a otros cuerpos celestes del sistema solar. Precisamente por eso, la presión en el planeta es 92 veces mayor que en la Tierra. La sonda Akatsuki, estando en la órbita de Venus, fue la primera en captar la capa atmosférica del planeta en el rango ultravioleta e infrarrojo, examinando en detalle la estructura de las nubes. En la foto del lado nocturno de Venus se pueden ver las ondas reflejadas, ondas de nubes que se encuentran aproximadamente a 55 kilómetros de la superficie del planeta. Donde se observan las áreas oscuras, la capa atmosférica es más densa. En la siguiente foto, tomada en el rango ultravioleta, se pueden ver nubes sulfurosas que caen sobre la superficie de Venus en forma de lluvias mortales. Estamos acostumbrados a que la lluvia terrestre golpee los aleros y techos con un agradable golpeteo. En Venus tendrás que olvidarte de eso. Aquí una gota de dióxido de azufre combinada con vapor de agua, después de múltiples golpes contra las rocas, probablemente solo pueda producir un siseo siniestro. Si a eso le agregas el olor intensísimo a sulfuro de hidrógeno, la imagen se vuelve repulsiva. Desafortunadamente, las nubes impenetrables de ácido sulfúrico no permiten ver lo que hay debajo de ellas. La atmósfera de Venus no solo es increíblemente caliente, cerca de la superficie su temperatura es de más 4 grados. Y es bastante turbulenta.
Este hecho lo demuestra la siguiente imagen tomada por la sonda Akatsuki. En ella se pueden ver líneas en forma de V causadas por fuertes vientos cerca del ecuador, y en el polo se observa una relativa calma. Esto lo indica la zona polar suavizada, que contrasta fuertemente con las bandas situadas más abajo. La atmósfera inquieta y turbulenta de Venus, generada por procesos convectivos activos y significativas aportaciones de calor solar, se observa claramente en esta imagen. ¿Quieren noticias científicas sensacionales? Entonces aquí van. Las nubes de Venus también tienen sus propios secretos. En una de las fotos se nota claramente una misteriosa sustancia oscura que está en la atmósfera del planeta y absorbe activamente la luz ultravioleta. Esta imagen fue tomada durante la 13ª órbita de la sonda Akatsuki, y la naturaleza de esta extraña sustancia aún no ha sido determinada. Además, la sonda espacial japonesa presentó pruebas contundentes de que el propio planeta nebuloso, oculto bajo una densa capa de nubes, se parece más a un horno mortal. En la imagen tomada en el espectro infrarrojo, se pueden ver áreas claras que indican las zonas más calientes. El calor emitido por las capas inferiores queda atrapado por la capa superior de nubes, creando un efecto invernadero extremadamente potente. Por cierto, ¿por qué Venus es tan caliente? Después de todo, no está tan cerca del Sol como Mercurio, pero aún así, el planeta está mucho más caliente que su vecino enano. Se cree que hace millones de años Venus era parecida a nuestro planeta, pero por alguna razón se calentó mucho, y sus océanos, similares a los de la Tierra, se evaporaron por completo, dejando tras de sí rocas desnudas y llanuras sin agua. El camino del valiente Akatsuki continúa, pero nadie sabe cuánto tiempo más durará. ¿Todavía piensas que el pueblo de tu abuela o la casa de campo fuera de la ciudad están en medio de la nada? Entonces tenemos que decepcionar. En el universo hay lugares mucho más remotos y peligrosos. Ni siquiera el desierto chileno de Atacama, sin vida, con sus salvajes cambios de temperatura y total ausencia de precipitaciones, puede compararse con ellos. Ni la solitaria estación antártica Vostok, donde las heladas alcanzan un mínimo crítico de menos 89 grados Celsius, ni la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico, con una presión 1000 veces mayor que en la superficie de la Tierra, pueden compararse. Prepárense para el viaje en video más asombroso del mundo, un vuelo hacia el planeta Plutón. Para llegar a este lugar increíblemente lejano, se necesitarán al menos 9 años, incluyendo maniobras gravitacionales para... ¿Quieres hablar de eso? Por supuesto, el objeto transneptuniano más famoso del sistema solar te espera con ansias. Dado que Plutón, en el punto más lejano de su órbita, se encuentra a 7.4 mil millones de kilómetros de la Tierra, ver claramente este mundo es bastante problemático. La única sonda que se acercó a Plutón fue la nave Nuevos Horizontes. Lanzada en 2006, se acercó al objeto y a sus satélites en 2015 y de inmediato comenzó a recopilar información activamente y a fotografiar el planeta. Gracias a Nuevos Horizontes, los límites de nuestro conocimiento sobre el cuerpo celeste, relegado a los confines del sistema solar, se ampliaron considerablemente, aunque las observaciones cercanas del planeta solo se realizaron durante 9 días. Debido a la lejanía de Plutón, sabíamos tan poco sobre él que prácticamente toda la información de Nuevos Horizontes provocaba un asombro genuino. En los libros antiguos de astronomía, sobre el planeta se hablaba brevemente. Plutón es un objeto 3 veces más pequeño que nuestra Luna, parecido a un trozo de iceberg perdido en el espacio. Eso es básicamente todo. Ahora la situación es otra, la situación ha cambiado radicalmente. Los principales objetivos de la sonda eran cartografiar el terreno, investigar la atmósfera planetaria y crear tablas de temperatura. Y cumplió todas las tareas de manera excelente, ya que estaba completamente equipado con tecnología útil. La misma cantidad de información, por ejemplo, sobre Marte, solía recopilarse durante 5 misiones. Entonces, ¿qué veríamos al acercarnos a Plutón y aterrizar en su superficie? Lo primero que encuentra un viajero en el planeta es la atmósfera. En Plutón es extremadamente tenue, más o menos como a 80 kilómetros de altura sobre la Tierra.
pero su presencia genera vientos, nubes y envuelve al planeta en neblinas. La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, pero la sonda también añadió a esta lista nitratos y bicarbonatos. Desafortunadamente, para cuando se organice la próxima expedición, puede que ya no queden capas atmosféricas en Plutón. Esta se escapa constantemente al espacio. Pero por ahora, se pueden observar amaneceres y atardeceres increíbles, que recuerdan vagamente a los de la Tierra. Miren y recuerden cómo la sonda New Horizons vio el planeta enano. Al descender a la superficie de Plutón, el turista espacial casi no sentirá la gravedad, porque la masa de este objeto es 6 veces menor que la de la Luna. Y en cuanto a volumen, el planeta es apenas un poco más grande que el territorio de la Federación Rusa. La sonda New Horizons determinó que el diámetro exacto del cuerpo celeste es de 2.376.6 kilómetros. La presión aquí es mínima y es de solo 1 pascal. Pero para el viajero existe un gran problema, un frío extremo que se acerca al cero absoluto. En la superficie de Plutón, la temperatura alcanza los menos 223 grados Celsius. Se puede entrar un poco en calor en la atmósfera. Ahí es 40 grados más cálido gracias a un leve efecto invernadero. El descubrimiento más importante de la misión fue la actividad tectónica de Plutón. Como todavía no es posible llevar una muestra del suelo planetario a los laboratorios en la Tierra, a los científicos solo les queda contar la cantidad de cráteres. Mientras más hay, más antigua es la superficie. Este efecto se puede comparar con una hoja de papel dejada bajo la lluvia. Mientras más tiempo esté ahí, más gotas le caerán. La mayor parte de Plutón está cubierta de cráteres, pero hay extensas áreas casi sin cicatrices dejadas por meteoritos. Este hecho indica que los glaciares del planeta se renuevan activamente. ¿Y cómo es el relieve de este cuerpo celeste congelado? A los turistas les sorprenderán 2 lugares de Plutón, la región Tombaugh y la planicie Sputnik. La sonda terrestre los identificó por primera vez y los examinó en detalle en 2015. La primera región se parece a un enorme corazón de 2.300 kilómetros de tamaño. La llamaron así en honor a Clyde Tombaugh, el descubridor de Plutón, cuyas cenizas, entre otras cosas, están a bordo de la nave New Horizons. En el territorio de esta extraña región domina un paisaje de hielo de nitrógeno congelado, intercalado con cordilleras de hasta 3.5 kilómetros de altura. La planicie Sputnik es otro objeto sorprendente que representa un valle de 1.500 kilómetros de diámetro. La sonda la vio tan silenciosa, blanca como la nieve, sin un solo cráter, cubierta por un glaciar de nitrógeno y metano relativamente joven, y surcada por surcos de origen desconocido. El equipo de la Estación Interplanetaria determinó que la llanura tiene aproximadamente 100 millones de años, mientras que el propio planeta tiene más de 4.000 millones de años. ¿Qué otras características merecen atención en Plutón? En primer lugar está el hielo que cubre el planeta. Aquí se encuentra en 5 estados de agregación, los cuales solo pueden lograrse en la Tierra bajo condiciones artificiales. Por ejemplo, el hielo de la segunda modificación aparece a temperaturas de entre menos 63 y menos 83 grados Celsius, junto con una presión de 300 megapascales, y al calentarse hasta menos 23 grados Celsius y manteniendo la misma presión, se convierte en un hielo inusualmente denso con el índice 3. Si se aumenta la presión a 500 megapascales y se eleva la temperatura otros 3 grados, aparecerá un hielo sólido como el diamante, de la 5ª categoría, que solo se derrite a una temperatura de 50 grados Celsius o más. Pues bien, en Plutón están presentes las 5 modificaciones anómalas desde nuestro punto de vista. De este resistente material natural, que no tiene análogos en la Tierra, aquí están formadas las dunas, los acantilados y extensos campos cubiertos de cristales de hielo de medio kilómetro de altura. A veces el hielo se descongela y comienza a evaporarse instantáneamente, sin pasar por la fase líquida. Los astrónomos suponen que Plutón está experimentando cambios climáticos en este momento, como los que la Tierra vivió hace millones de años.
Si la sonda Nuevos Horizontes hubiera pasado a la misma distancia sobre alguna ciudad de nuestro planeta, no solo habría podido crear mapas topográficos detallados, sino que literalmente habría podido contar las casas. Por eso las investigaciones y las fotos obtenidas con telescopios son sumamente poco confiables. A través de los ojos de una sonda interplanetaria veremos, pero quedó la sensación de que algo no se dijo. Por eso, mientras el aparato, después de pasar por Ultima Thule, se dirige hacia el interior del cinturón de Kuiper, se están organizando misiones aún más avanzadas hacia Plutón. Parecería que la historia de los planetas del Sistema Solar ya está clara desde hace mucho tiempo y que no encontraremos nada nuevo en ella. El último escándalo fue la exclusión de Plutón de la lista de planetas principales. Después de eso, hubo una relativa calma. Sin embargo, en 2016, los científicos notaron que algo inusual estaba ocurriendo más allá de la órbita de Neptuno. Allí, en el borde del Sistema Solar, enormes masas de objetos helados se mueven en órbitas específicas. Lo extraño era que debían estar siendo influenciados por las fuerzas de un objeto externo, pero ninguno de los planetas conocidos en el Sistema Solar podía afectar a estos objetos. Esto llevó a los científicos a hacer una suposición. En algún lugar allá afuera hay otro planeta oculto para nosotros en el Sistema Solar. Le dieron el nombre de planeta 9. ¿Qué es exactamente? Se supone que la masa de este misterioso planeta podría ser 10 veces mayor que la de la Tierra, y está a una distancia de 400 a 800 unidades astronómicas del Sol. En cuanto al origen del planeta 9, las teorías varían mucho. Algunos afirman que se formó igual que los otros planetas del Sistema Solar, es decir, a partir de un mismo disco de gas y polvo. Otros dicen que el planeta 9 está tan alejado de los demás planetas porque está bajo la influencia de la poderosa gravedad del Sol. Durante muchos años, los científicos intentaron encontrar pruebas de la existencia de este asombroso planeta. No solo usaron los telescopios más modernos, sino también diversas fórmulas matemáticas y simulaciones en computadoras. Y esto finalmente dio sus frutos. Tenemos que entender por qué es tan difícil detectar un planeta que está dentro del Sistema Solar, y eso que ya estamos explorando los rincones más lejanos del espacio. Pero antes de eso, averigüemos qué información han conseguido los científicos sobre el planeta 9. Y aquí viene el primer giro inesperado. En realidad, se empezó a hablar del planeta 9 desde 1781, justo cuando se descubrió Urano. Con el tiempo, los científicos notaron algo extraño. Urano se movía en su órbita de una manera diferente a la que debería, según los cálculos. Además, la velocidad no era constante. Por periodos, a veces disminuía y a veces aumentaba. Esto llevó a suponer que Urano estaba bajo la influencia de un objeto desconocido. Hubo avances en este tema en la década de 1840, entonces surgió la hipótesis de que Urano podría estar bajo la influencia gravitacional de un planeta desconocido para nosotros. Lo más interesante es que esta hipótesis fue propuesta simultáneamente por dos científicos en diferentes países: John Couch Adams y el francés Urbain Le Verrier. Cabe decir que ninguno de los dos científicos tenía pruebas fácticas en sus manos, solo complejos cálculos matemáticos. Urbain Le Verrier describió sus conclusiones y las envió al Observatorio de Berlín. Ahí, el científico Johann Galle utilizó un telescopio para investigar la zona indicada, según los cálculos de Le Verrier, y no se equivocaron. Ahí descubrieron Neptuno, que se convirtió en el primer planeta descubierto gracias a cálculos matemáticos. Parecería que después de esto el asunto estaba resuelto. El planeta misterioso fue encontrado y ahora los científicos conocían todos los planetas del Sistema Solar. Si tan solo fuera así de sencillo. Al poco tiempo, al observar Neptuno, los investigadores notaron que el planeta también se desviaba de su trayectoria original, aunque no tanto como Urano. Y entonces surgió la pregunta, ¿y si allá afuera hay otro planeta más? Los científicos continuaron buscando, y así fue. Sí, así fue como descubrieron Plutón, y entonces se unió a las filas de los planetas del Sistema Solar. Durante muchas décadas, la situación parecía bastante clara. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las fuerzas gravitacionales de Plutón no eran lo suficientemente poderosas como para provocar cambios en la velocidad y el desplazamiento de las órbitas de los demás planetas. Entonces, eso significaba que todavía había algo más allá de Neptuno. Año 1951. En ese entonces, el científico Gerard Kuiper sugirió que más allá de la órbita de Neptuno, podría haber todo un grupo de objetos helados. Unas décadas después, en 1992, se descubrió un pequeño cuerpo helado
que justamente se encontraba más allá de Neptuno. Esto fue la primera prueba de la existencia del cúmulo propuesto, al que llamaron el cinturón de Kuiper. Ya en los años 2001 tras otro se descubrieron muchos otros objetos, lo que finalmente comprobó la existencia del cinturón de Kuiper. Así, con el tiempo, los científicos descartaron la versión de que hay un planeta masivo más allá de Neptuno. Las anomalías gravitacionales podrían haber sido causadas precisamente por la acumulación de estos objetos helados de baja masa. Era una explicación bastante lógica. Sin embargo, todo volvió a ponerse de cabeza en 2003. Esto está relacionado con el descubrimiento de Sedna, un objeto transneptuniano cuya órbita es una de las más amplias del sistema solar, y fue entonces cuando los científicos descubrieron algunas rarezas relacionadas con los puntos de mayor acercamiento al Sol. La órbita de Sedna originalmente debería haber tenido una forma claramente circular, ya que se formó como resultado de la acreción de cuerpos menos masivos. Y además, la órbita en la que se encuentra Sedna chocaba con otras, lo que sería el principal obstáculo para la acumulación de masa. Es decir, en tales condiciones, un objeto tan enorme simplemente no habría tenido la oportunidad de formarse. Y aquí tuvimos que volver a la idea de que algo más, algún cuerpo desconocido, estaba influyendo en Sedna y en su órbita. Y unos años después descubrimos otros objetos con órbitas muy alargadas, como por ejemplo Eris en 2005. Esto reavivó las discusiones activas sobre la existencia del planeta 9. Si los objetos transneptunianos no estuvieran sujetos a fuerzas externas y su movimiento fuera caótico, se moverían alrededor del Sol en diferentes direcciones y en diferentes trayectorias. En cambio, vemos una cierta tendencia, lo que da aún más fundamento a la teoría del planeta 9. También se puede notar que los ejes mayores de las órbitas, es decir, las líneas entre el punto más cercano y el más lejano al Sol, están bastante alineados, lo que nuevamente confirma la influencia de un cuerpo externo. A diferencia de otros objetos como Neptuno, encontrar el esquivo planeta 9 no ha sido tan fácil. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la órbita específica del planeta. Lo más probable es que sea más alargada, por eso el planeta 9 pasa una enorme cantidad de tiempo a una distancia demasiado grande de nosotros. En segundo lugar, el planeta tiene una velocidad de movimiento relativamente baja, por lo que en algunas situaciones es fácil confundirlo con una estrella. En tercer lugar, la distancia aproximada del planeta 9 al Sol es de entre 400 y 800 unidades astronómicas. Esto dificulta su detección incluso con los telescopios modernos más potentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que tendremos que explorar una enorme región del espacio, para lo cual necesitaremos décadas, si no es que cientos de años. El descubrimiento del planeta 9 tiene una enorme importancia para toda la ciencia espacial, ya que esto nos ayudará a obtener más información sobre cómo se formó el sistema solar y qué podría esperarnos en el futuro. En el contexto de este problema, sería interesante saber cómo es que el planeta 9 terminó en la parte exterior del sistema solar. Aquí los científicos consideran varias hipótesis. La primera, el planeta 9 en la etapa temprana del sistema solar se formó a partir de fragmentos de otros objetos que, por fuerzas gravitacionales, fueron lanzados a regiones lejanas. La segunda teoría es similar a la anterior, en que la gravedad lanzó al planeta 9 hacia la parte exterior del sistema. Sin embargo, se formó de la misma manera que los planetas principales del sistema solar, y en la etapa de formación de las órbitas se vio obligado a abandonar su grupo. Y la tercera versión nos dice que el planeta 9 en realidad era un planeta errante, es decir, uno que se movía libremente por el universo y no tenía una estrella que controlara su movimiento. Y en algún momento la gravedad del Sol atrapó al planeta 9, llevándolo dentro de los límites de su sistema. Probablemente por eso el planeta 9 tiene una órbita de forma elíptica. El planeta 9 podría resultar para nosotros tanto una caja de Pandora como la mayor recompensa por años de esfuerzo. Sin embargo, podemos decir con certeza, el descubrimiento del planeta nos hará ver la estructura del sistema solar desde otra perspectiva. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Existe el planeta 9 y qué tan pronto lograremos descubrirlo?